Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y me da mucho gusto poder saludarlos este miércoles 7 de junio de 2023. Damos también la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Autoridades incurren en omisión administrativa si no garantizan el acceso al agua, estableció la primera sala. Prohibir la reventa de espacios y tiempos publicitarios viola la libertad de trabajo, determinó la segunda sala de la Corte. El Tribunal Electoral confirmó la amonestación pública al presidente de la República por no retirar llamado a no votar por la oposición. El nuevo sistema de justicia civil y familiar privilegia la oralidad y la igualdad procesal. Ahora sí, vámonos directo con la información. La primera sala de la Corte estableció que las autoridades del Estado mexicano pueden incurrir en omisiones administrativas cuando incumplen con sus deberes adoptados en convenios internacionales en materia de promoción, protección, defensa y garantía del derecho humano al agua, contenidas en la tesis jurisprudencial 78/2023, las cuales resultan inconvencionales. Las autoridades incurran en dicha omisión cuando incumplen con algunas de sus obligaciones generales en materia del derecho humano al agua, entre las que se encuentran abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, proteger a toda la ciudadanía contra actuaciones de terceros estatales y no estatales que menoscaben ilegítimamente el ejercicio del derecho humano al agua y adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento de agua potable, salubre y suficiente, sin ocasionar daño al medio ambiente, de tal manera que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como las futuras. Y en su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte determinó que si un inmueble es embargado por sentencia laboral, la inscripción del embargo ante el Registro Público de la Propiedad debe ser gratuita. Argumentó que la Ley Federal del Trabajo reconoce el principio de gratuidad en materia de justicia laboral al establecer que los gastos u obligaciones generados con motivo de una sentencia favorable al trabajador no deben generarle cargos. La segunda sala también resolvió un asunto relacionado con la contratación de espacios publicitarios. Mario López Peña con la información. La segunda sala de la Corte determinó que la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad atenta contra la libertad de trabajo, de concurrencia y competencia, así como del principio de no discriminación de las agencias de publicidad y medios de comunicación. De acuerdo con la sala, el que se prohíba la reventa de espacios o tiempos publicitarios no promueve la transparencia en el mercado, tampoco previene ni combate las prácticas comerciales indebidas. Indicó que es discriminatorio que la norma no integre a todos los agentes económicos que intervienen y solo establezca sanciones para dos de los sujetos que participan, circunstancia que limita el libre ejercicio de las actividades profesionales de las agencias de publicidad y los medios de comunicación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la segunda sala también validó que la Ley General de Mejora Regulatoria no se aplique a la materia fiscal y reafirmó que el Servicio de Administración Tributaria no invade la competencia de la Federación en materia de regulación de comercio al emitir reglas sobre las características de los comprobantes fiscales digitales que amparan la legalidad del transporte de mercancías. Se explicó que la exclusión de la materia fiscal de la normativa en mejora regulatoria obedece a una política de Estado que no menoscaba su rectoría económica, en tanto que las contribuciones son necesarias para financiar el gasto público.
Por otro lado, conforme al Código Fiscal de la Federación, el SAT debe emitir reglas generales para establecer cómo se conforma el comprobante fiscal digital para el transporte de mercancías, hecho que no invade la competencia de la Federación en materia de regulación del comercio, ni representa una indebida delegación de facultades en favor de la autoridad administrativa, pues solo se limita a determinar las características del comprobante fiscal. Y el Tribunal Electoral resolvió un asunto que involucra al presidente de la República y algunos más relacionados con la pasada elección en el Estado de México. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la amonestación pública que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE impuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por incumplir con lo ordenado en una medida cautelar. Esto ante la omisión de eliminar los extractos de la conferencia mañanera del pasado 27 de marzo, en la que el titular del Ejecutivo Federal instó a no votar por partidos de oposición en lo que llamó el Plan C. Contrario a lo que afirma quien recurre, no se comprobó el cumplimiento de la medida cautelar y por tanto sí había un incumplimiento y procedía que la unidad técnica impusiera la medida de apremio a fin de que se eliminaran los extractos materia de la medida cautelar. La persona sujeta a la medida cautelar responsable de la conducta infractora fue el titular del Poder Ejecutivo Federal. Dos de los magistrados argumentaron que el presidente de la República no puede ser sujeto de medidas de apremio en ningún asunto y que en todo caso el incumplimiento debió atribuirse a otro funcionario. Considero que debe revocarse la amonestación pública realizada al presidente de la República y, en su caso, imponerse al titular de la Coordinación de Comunicación Social y vocería del Ejecutivo Federal por ser el responsable de no haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Al final, por mayoría de 4-2, la Sala Superior confirmó la amonestación pública en contra del titular del Ejecutivo Federal. En otros asuntos, el Tribunal Electoral Federal confirmó 3 sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México en las que determinó la responsabilidad indirecta del PRI y su entonces precandidata a la gubernatura de esa entidad, Alejandra del Moral. Esto derivado de la participación de 3 presidentes municipales en actos proselitistas de la precandidata en días hábiles. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa, pero antes lo invitamos a visitar las redes sociales del canal del Poder Judicial de la Federación, donde encontrará todo nuestro contenido multimedia y programación. En un momento continuamos. Liberan a jueza detenida arbitrariamente por las autoridades de Veracruz. Gracias por continuar con nosotros, le tenemos más información. Luego de que diversas asociaciones de juzgadoras rechazaran enérgicamente la violencia institucional de la que fue objeto la jueza Angélica Sánchez Hernández en el estado de Veracruz por aparentemente haber amenazado a un elemento de seguridad, este miércoles fue dejada en libertad. La Fiscalía General del Estado no aportó evidencia de los supuestos ilícitos en los que incurrió la juzgadora. Después de permanecer 36 horas en los separos, aseguró que fue víctima de tortura y de detención ilegal. La jueza fue acusada por el gobernador del estado de haber dejado en libertad de manera ilegal a un objetivo primario de su gobierno. Las asociaciones de juzgadoras recordaron que para preservar el principio de división de poderes es indispensable garantizar la independencia judicial, pues de ello depende el adecuado ejercicio de este poder del Estado y el sistema de pesos y contrapesos en un sistema democrático. Y en su nueva temporada, la serie Escuela Judicial nos presenta temas relacionados con las funciones de la institución, implementación de reformas, la historia de la Escuela Judicial, cómo es la profesionalización y formación de los operadores jurídicos, entre otros. En su primer capítulo, presentó una entrevista con Josefina Cortés Campos, primera mujer en dirigir la Escuela Judicial.
a que el mandato principal de la escuela está dado por lograr una capacitación de vanguardia para el Poder Judicial. Pero es una capacitación que sin duda alguna tiene que hablarle en todo momento también a los procesos de evaluación que forman parte de nuestro mandato. La serie Escuela Judicial inició transmisiones en 2014 y la puedes seguir todos los miércoles en punto de las 8:30 horas aquí en el canal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación se hará de manera gradual. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, norma que entrará en vigor de manera progresiva a partir de este jueves para estar vigente en su totalidad a más tardar el 1 de abril de 2027. La nueva norma prevé privilegiar la oralidad en los procedimientos civiles y familiares, así como los principios de concentración, continuidad, contradicción e igualdad procesal, entre otros. Asimismo, en los asuntos en los que estén involucradas niñas, niños y adolescentes, además de mujeres, las autoridades deberán actuar y resolver con base en el interés superior de la infancia y con perspectiva de género. También, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad con el fin de que se realicen ajustes al procedimiento y se supla la deficiencia en sus planteamientos. En el caso de personas indígenas, deberán contar con un intérprete y traductor, así como tomar en cuenta sus usos y costumbres. También contempla la resolución de conflictos a través de medios alternativos, entre otros aspectos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y esta semana se publicará en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 037 en materia de teletrabajo, luego de que su regulación se aprobó en 2021 en la Ley Federal del Trabajo. La titular del ramo, Luisa María Alcalde, explicó que aplicará para las personas que estén bajo esta modalidad más del 40% de su jornada laboral. Incluye obligaciones de los empleadores para proveer herramientas para el desempeño de las labores, tales como la parte proporcional del pago de Internet, computadora, entre otros insumos. Y se contempla el derecho a la desconexión, lo que implica no trabajar más de las 8 horas. Y finalmente 5, que aunque se trate de la modalidad de teletrabajo, se tienen exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Esto tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, el derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a poder tener conexión con sus propios trabajadores. Y en más noticias, de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2022, el 20% de la población afirmó que le fue negado el ejercicio de algún derecho. 1 de cada 4 personas son discriminadas en México. De acuerdo con la ENADIS 2022, elaborada por el INEGI, las mujeres viven discriminación con mayor frecuencia. El principal motivo de discriminación contra las mujeres es su condición de mujer, seguido por consideraciones sobre su forma de vestir, su peso o su estatura. El 30.6% de la población de 18 años y más declara haber sido discriminada por su forma de vestir o su arreglo personal, mientras que 27.5% lo relaciona a su peso o estatura y 24.6% considera que fue discriminado por sus opiniones políticas. Destaca El estado con mayor prevalencia de discriminación es Yucatán, con el 32.1%, mientras que la entidad que registra menor prevalencia es Sinaloa, con el 13.8%. La población de la diversidad sexual fue uno de los grupos más discriminados en el 37.3% de los casos, seguido por la población afrodescendiente. Población afrodescendiente, con 35.6%, las trabajadoras del hogar, con 34.6%, y 33.8% de las personas con discapacidad. En estos dos últimos grupos, con un aumento respecto a 2017. La encuesta nacional sobre discriminación también reveló que el 20.5% de la población reportó que le fue negado algún derecho en los últimos años, entre ellos el acceso a recibir programas sociales, atención médica y cobertura de medicamentos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en temas de salud, de acuerdo con especialistas, la infertilidad puede tener consecuencias psicológicas y económicas por el alto costo de los tratamientos.
1 de cada 6 personas padece infertilidad en el mundo. Al menos 2.5 millones de parejas en México tienen este problema. En el marco del Día de la Fertilidad, especialistas mencionaron que se debe crear conciencia e informar sobre los desafíos que enfrentan las parejas con problemas de fertilidad y promover la atención médica gratuita en centros de salud reproductiva. Conciencia sobre la infertilidad, entender que esto es una enfermedad, como cualquier otra y que va a aquejar entre el 10 al 15% de las parejas que estén buscando embarazarse, y esto implica un número muy grande de personas. Indicaron que las parejas deben de acudir con especialistas certificados para tratamientos eficaces, evitar obesidad, alcohol, tabaco, estrés y llevar una alimentación equilibrada. La obesidad en la reproducción afecta directamente porque las pacientes con obesidad generan un ambiente hormonal inadecuado, por lo cual no ovulan. Señalaron que la infertilidad, que afecta a 48 millones de parejas en el mundo, puede tener un impacto psicológico y económico debido a los altos costos de los tratamientos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Diputados de oposición presentaron 2 nuevas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, en las que piden invalidar la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y en contra de las reformas a la ley minera. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez de control federal imponer una condena de 82 años de prisión al extitular de la PGR, Jesús M., por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en relación con el caso Ayotzinapa. Al presentar el diagnóstico de supervisión penitenciaria 2022, se advirtió que persisten en los 299 penales del país problemas de gobernabilidad, seguridad y violación a derechos humanos de los internos. Revela que de las 199.544 personas en prisión, 69.204 pertenecen a algún grupo de atención prioritaria. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por la aparente ejecución extrajudicial de 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo por parte de elementos del ejército. Existen indicios de que los militares alteraron la evidencia. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se vayan. Más adelante, anualmente mueren en América Latina más de 2.000 infantes y adolescentes por consumir alimentos contaminados. En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el canal del Poder Judicial de la Federación transmitirá del 5 al 11 de junio la tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. 4 películas y 3 cortometrajes que abordan distintas problemáticas en materia de medio ambiente en México. Aquí, en el canal del Poder Judicial de la Federación. Tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua, del 5 al 11 de junio. Una mirada a la evolución y trascendencia del cine realizado en Colombia desde 1897 hasta la primera década del siglo XX, con material restaurado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. La historia del cine colombiano, martes y jueves, 13:30 horas. Ya estamos de regreso y mire usted, más de 2.000 niñas, niños y adolescentes mueren cada año en el continente americano debido a enfermedades provocadas por alimentos contaminados, alertó la Organización Panamericana de la Salud. En el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, indicó que la prevención, detección y gestión de riesgos en los alimentos mejora las oportunidades económicas, pues facilita la productividad y el acceso a los mercados. Ante ello, llamó a los países a reforzar las normas sanitarias para reducir las enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado.
Este miércoles, el segundo volcán más grande de Hawái entró en erupción, elevando el nivel de alerta a color rojo. Los estragos de la lava se encuentran controlados dentro del Parque Nacional de los Volcanes, sin representar una amenaza para la población. En tan solo 4 operaciones, desde la noche de lunes hasta la madrugada de hoy, se llevan rescatados más de 1.400 migrantes de embarcaciones repletas al sur de Italia. Las nacionalidades no están claras y los muertos, al menos, ascienden a 200. Más de 2.000 guardias de seguridad del aeropuerto Heathrow, en Londres, realizarán una huelga de 31 días a partir del 24 de junio, a causa de los bajos salarios. El sindicato Unite afirmó que no terminará hasta recibir una oferta salarial justa para compensar la caída del 24%. Un informe revelado por la nueva directora de Aldeas Infantiles SOS, Ingrid Johansen, reveló que la ONG internacional encargada de ayudar a niños sin cuidado familiar y huérfanos encubrió numerosos casos de violencia sexual y corrupción desde 1980 en varios países. Se quiso demostrar transparencia para no perder donantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y en más información internacional, la densa capa de humo que afectó la ciudad de Nueva York obligó a suspender los vuelos en un importante aeropuerto y las actividades escolares al aire libre. Este fenómeno proviene de los más de 100 incendios forestales que se registran en la zona boscosa de la provincia de Quebec, en Canadá. No se descarta que se desplacen hacia el Atlántico Medio, por lo que podría afectar las ciudades de Washington y Baltimore. Y continuamos con más noticias. Especialistas aseguraron que una adecuada gestión de los servicios ambientales podría duplicar el Producto Interno Bruto global. Los servicios relacionados con la naturaleza y el medio ambiente son mucho mayores que el Producto Interno Bruto global, afirmaron los participantes de la conferencia Financiamiento a las comunidades para la conservación y restauración de la biodiversidad, al destacar la importancia de las inversiones para el cuidado de la naturaleza. Señalaron que en la actualidad, la agenda tanto económica global como financiera va hacia el análisis científico de la crisis global en la que estamos. Indicaron que el cuidado de la naturaleza es tal que, por ejemplo, en el caso de México, si por alguna causa el lago de Xochimilco se viera afectado o no existiera, la temperatura de la capital del país sería 2 grados más alta, con los graves riesgos que ello implicaría. Entre los servicios que la humanidad obtiene del medio ambiente se encuentran el agua potable, alimentos, medicinas y diversas materias primas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 36 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer trimestre del año, la productividad laboral con base en horas trabajadas disminuyó 1.1%, ubicándose en 93.2 puntos, el nivel más bajo en 14 años, informó el INEGI, siendo las actividades industriales las más afectadas. Únicamente crecieron la agricultura, ganadería y pesca. La Unión Nacional de Avicultores pidió a autoridades federales resolver a la brevedad el conflicto con Estados Unidos sobre el maíz transgénico. Enfatizaron que la producción de huevo y pollo depende del maíz importado, del que México compra 10 millones de toneladas al año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que este año México tendrá un crecimiento económico de 2.6%, mayor al 1.8% previsto en marzo, y para 2024 mantuvo su previsión de 2.1%, mientras que este año el crecimiento global será de 2.7%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y especialistas aseguraron que la obligación de que los automóviles se comercialicen en México cuenten con control electrónico de estabilidad ayudará a reducir las muertes por accidentes viales.
México es el primer país en el mundo en reconocer el derecho a la movilidad en la Constitución. Dicha ley, vigente desde hace un año, establece que el control electrónico de estabilidad será obligatorio en México para automóviles nuevos a partir de 2025, con el objetivo de reducir las 41 muertes diarias que se registran en todo el país por siniestros viales, la mayoría de peatones. Estos elementos de seguridad hoy presentes como opcionales compensan en gran medida los errores humanos que cometemos todos cuando conducimos un vehículo. El programa de evaluación de vehículos nuevos para América y el Caribe, Latin Cup, lanzó en México la campaña Stop the Crash, con el fin de alentar al gobierno y sector privado a incorporar la inteligencia artificial para salvar vidas. No es posible que las armadoras que hay en México haya dos líneas de producción, una para mercado externo y otra mercado interno, que fabriquen vehículos que en otros lados no serían aceptados. Con autos más seguros, moviéndose por nuestras calles, podríamos salvar al menos una tercera parte de las vidas que hoy perdemos todos los días. Estimaron que el control electrónico de estabilidad tiene un potencial de salvar hasta 5.822 vidas en México por año. Presentaron también el frenado autónomo de emergencia, la protección a peatones, el limitador de velocidad y la detección de punto ciego, entre otros sistemas que son obligatorios en Europa desde hace 8 años y que en México aún no han sido contemplados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Pues ahí la información. Y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la organización Transparencia Mexicana informaron que trabajan en un algoritmo para identificar riesgos de corrupción que afecten a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Lo anterior a través de la detección de focos rojos en el reparto de recursos económicos de programas sociales y en los procesos de contrataciones públicas. Señalaron que esta herramienta pretende redefinir los modelos de riesgo de corrupción, ya que pone en el centro a las personas, grupos y comunidades afectadas directa o indirectamente por actos de corrupción de las autoridades. Así concluimos esta emisión. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves no se pierda la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto resolver 2 controversias constitucionales. En una de ellas, la Comisión Federal de Competencia Económica solicita invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. En la segunda, el Instituto Federal de Telecomunicaciones también pide invalidar la mencionada norma. Además, en la lista se encuentra un incidente de cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo que involucra al ejido Coronel Esteban Cantú en el estado de Baja California. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención. Hasta pronto.